Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera presentarme para los que no me conocéis. Yo soy Beatriz Suárez Rodríguez, tengo el honor de presidir la Academia Médico-Quirúrgica de Orense durante este bienio. Una institución que, aunque modesta, pues tiene ya una larga y brillante trayectoria en esta provincia. Quisiera sobre todo agradecer a las autoridades que aquí concurren y sobre todo a todos vosotros por brindarnos vuestra compañía, tanto de forma presencial como a través de forma virtual por nuestro canal de YouTube. Para nosotros también es importante mencionar a otras personas que no son, digamos, conocidas, como puede ser nuestro compañero especialista en medicina interna, Antón Otero, que nos ha amenizado, allí está, que nos ha amenizado un poco la velada, ¿no? Y lo seguirá haciendo cuando salgamos. También quisiera agradecer a nuestros colaboradores desinteresados, que son Brion Flor y The Showroom, que nos han creado este espacio, y a la Diputación, en nombre de Francisco, representada por Francisco González, por cedernos este espacio pues, maravilloso para poder reunirnos en esta y en otras ocasiones. Es muy gratificante este poder de convocatoria y confirmar que el interés que ha generado esta charla para todos vosotros ha sido exactamente el mismo que nos generó a nosotros poder conseguir que Juan Alberto García de Cuba esté hoy y forme parte de los ponentes y los conferenciantes de este curso académico. Es así como, ¿cómo os podría decir? Pues como el buque insignia, ¿no? Un poco de la filosofía que tenemos en este bienio, en la academia, que ya sabéis que es armonizar la medicina con otras disciplinas. Si viajamos un poco en el tiempo, damos un buen salto en la historia, ya en el siglo V a.C., Platón acuñó una frase que decía que el arte es para el alma lo mismo que la gimnasia para el cuerpo. Sin embargo, hemos tenido que esperar pues, bastantes siglos, porque el ser humano infelizmente es así, concretamente 21, para que se empezara a generar literatura científica que respaldase el uso del arte en el ámbito de la salud. Así como curiosidad, deciros que uno de los principales colectivos que se beneficiaron de esta terapia fueron los veteranos de Vietnam, para sobrellevar su estrés postraumático. Pero no ha sido hasta hace 20, 30 años que realmente hemos empezado a hacer ensayos controlados y aleatorizados para confirmar sus beneficios. Creemos que es muy importante combinar estas dos disciplinas. ¿Por qué? Porque muchos de los que aquí estamos realmente recordaréis que hemos aprendido anatomía gracias al arte de un ilustrador, que era cirujano también, estadounidense, que se llamaba Frank Netter. Os acordaréis, ¿verdad? Y en 2018, en el British Medical Journal, se publicó un ensayo en el que dos neurólogos y un poeta, titulado, por cierto, Arte para mejorar la salud y el bienestar, ya decían que la medicina, junto con el mundo de la cultura y del arte, son quizá probablemente inseparables. Yo tengo realmente que agradecer muchísimo a Juan Alberto García de Cuba que esté hoy con nosotros, sobre todo por la gentileza con la que aguantó mi verborrea telefónica cuando contacté con él para invitarle a venir, por todas las facilidades y por el apoyo que nos diste desde el primer momento y con lo bien que acogiste ser uno de los ponentes de este curso, ¿no? Así que, sin nada más, os dejo con la compañera Laura Lozano Guede, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, que os va a hacer unas pinceladitas sobre el extenso currículum de Juan Alberto. Muchas gracias. Que lo disfrutéis. Gracias, Beatriz. Y buenas tardes a todos. Bienvenidos a descubrir si la cultura beneficia realmente a la salud. Es un honor para mí presentaros al responsable de aclararnos esto, Juan Alberto García de Cubas. Él es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,
gestor cultural e innovador social. Siempre ha vinculado su oficio a su pasión cultural, tejiendo durante años sólidas relaciones con la música y el arte plástico. Fue redactor de la revista Cuadernos de Jazz desde 1990 a 1995 y consiguió varios premios nacionales e internacionales como artista plástico, ganando, por ejemplo, el primer premio de la Bienal de Alejandría. Tiene además obra presente en varios centros culturales como el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, la Biblioteca Nacional o el Museo de Historia de Madrid. Lleva más de 20 años dirigiendo El Taller, un estudio de diseño de exposiciones que trabaja en los principales museos de España, como Museo del Prado, Museo Thyssen o Fundación Mapfre, entre otros. En 2011 crea Lo Otro, oficina de comisariado musical especializada en buscar nuevas formas de exponer la música, que diseña, produce y realiza conciertos, festivales y ciclos de música para museos, instituciones culturales y entidades corporativas. En 2015 crea el sello discográfico del mismo nombre con el objeto de producir proyectos musicales singulares. Su interés por el papel de la música como herramienta de transformación social, junto con circunstancias personales vinculadas a la salud, le lleva a cofundar e impulsar la asociación Música en Vena, que dirigió hasta diciembre de 2019. Durante estos años, Música en Vena ha provocado un intenso y positivo impacto social, convirtiéndose en líder nacional en este sector. Convencido del poder de las artes para transformar a las personas, en diciembre de 2019, Juan Alberto crea la Fundación Cultura en Vena, dando una vuelta de tuerca más a la intervención de las artes en la salud. Cultura en Vena es un proyecto orientado a mejorar la vida de las personas, inyectando cultura allí donde no suele llegar. Sus principales beneficiarios son los entornos sanitarios y las comunidades rurales en riesgo de despoblación, a quienes acercan, entre otros, el arte plástico y la música en directo. Su propósito general y universal es integrar los sectores de la cultura y la sanidad para promover el beneficio de las prácticas artísticas en la mejora de la salud y el bienestar de las personas, generando, además, evidencia científica sobre los efectos positivos de las artes en la salud. El año pasado, el área sanitaria de Ourense, Verín y el Barco de Valdeorras firmó un convenio con la Fundación Cultura en Vena con el objetivo de promover la presencia en los centros sanitarios de la provincia de las artes, como la pintura o la música. Muchísimas gracias, Juan Alberto, por aceptar nuestra invitación. Te paso la palabra para que resuelvas el misterio. ¿La cultura beneficia realmente a la salud? Vamos a verlo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. La verdad que estoy abrumado. Es toda una responsabilidad. Agradecer a la Academia Médico-Quirúrgica de Ourense por este recibimiento que bueno, desde el primer momento me pareció una maravilla poder acompañaros y todo un honor. Bueno, el formato de la charla va a ser un poco contaros, compartir los saberes, compartir las experiencias que llevamos teniendo desde Cultura en Vena a lo largo de estos últimos años. Va a ser un formato bueno, apoyado en una presentación que he traído un poco para poner en imágenes cosas que están sucediendo en sistemas públicos de la sanidad española y en cualquier momento podéis interrumpir, intervenir, aunque sí que está pensado que sea al final de la conferencia cuando haya turno de preguntas, pero yo encantado que hagamos la pausa cuando queráis. Yo quería empezar haciendo una pregunta a todos. Va a ser muy fácil, no os pongáis nerviosos, basta con levantar la mano. Un poco para entrar en el tema. Imaginad que vais a vuestro médico de cabecera a hacer una revisión rutinaria y el médico os dice, por cierto, hay una medicina que tomándola una vez al mes durante 10 años consigue que la memoria esté un 80% mejor. Y además está comprobado que los efectos secundarios son absolutamente benignos y positivos. ¿Qué haríais? ¿Consumiríais esa medicina que es una pastilla al mes o no? Levantar las manos los que sí.
Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, pues esa pastilla existe. Y esa pastilla no la produce la industria farmacéutica, la producen los auditorios, los centros culturales como este, los teatros, los museos. Y esto es algo que dice un estudio científico publicado hace 12 años por la University College de Londres, que estuvo estudiando los hábitos culturales de 10.000 personas en Reino Unido a lo largo de 10 años. Y llegaron a esta conclusión, que aquellos que habían ido una vez al teatro, una vez al mes, o a un auditorio, a un museo, tenían la memoria un 80% mejor. Estamos hablando de un tema de promoción y prevención de la salud, pero vamos a ver ahora cómo en cuestiones de gestión de la enfermedad y tratamiento pues conseguimos grandes avances. Como decía antes, la Fundación nos dedicamos a acercar cultura a ámbitos sanitarios y también a comunidades rurales en riesgo de despoblación, y ya veréis desde qué punto de vista lo hacemos. Y lo hacemos desde el propósito de considerar la cultura como una herramienta que puede mejorar la salud y el bienestar de las personas. Es algo que decimos nosotros, pero vais a ver que hay una evidencia científica por parte de un estamento muy potente, como es la OMS para la región europea, que lo dice, ¿no? Y nos interesa también no solamente beneficiar a las personas, ¿no?, y tener una mejora en la respuesta en salud a través de estos elementos coadyuvantes que puede ser la cultura, sino crear un nuevo sector de actividad en el mundo profesional de la cultura. Todos conocemos la delicada situación en la que se encuentran los profesionales de la cultura. Es un sector históricamente precarizado, que aunque todos consumimos cultura, todos admiramos cultura, pero no la tratamos y no está colocada donde debería de estar. En el momento en que estamos conectando la cultura con la salud y el bienestar, estamos aumentando la cadena de valor y estamos, a la hora de insertarla en el tejido sanitario, ensanchando las posibilidades que pueda tener el sector cultural de trabajar, y por lo tanto pues estamos mejorando las expectativas profesionales del sector cultural. Y de alguna forma, pues al final, la cultura nos sirve para promover esa economía del bienestar. Antes hablaba la presidenta de esas relaciones históricas. No voy a poner el vídeo, pero tenemos en el canal de YouTube de Cultura en Vena un vídeo de 3 minutos donde hacemos un recorrido por 35.000 años de historia de relaciones entre la cultura y la salud. No estamos inventando nada nuevo, evidentemente. Es verdad que los primeros objetos de cultura, pues la flauta de Hohenfels o la Venus de Willendorf, estaban vinculadas pues a prácticas de sanación, o en el caso de la Venus de Willendorf estaba dedicada a temas de fertilidad femenina, de sexualidad, etcétera, y esto no es nuevo. Recomiendo este vídeo, que lo voy a pasar rápidamente, que precisamente hace ese recorrido marcando en 3 minutos pues esos hitos, ¿no?, desde estos elementos prehistóricos hasta los momentos actuales. Esto lo voy a pasar, pero bueno, es importante. Yo llevo en este área pues desde el 2011, impulsando proyectos de prácticas artísticas en ámbitos sanitarios, y jamás pensé que íbamos a vivir un momento tan propicio para estas prácticas como este, y que lo íbamos a vivir tan pronto, ¿no? Resulta que hay un marco institucional absolutamente jugoso que permite que estas prácticas caigan mejor en los sistemas públicos de salud. Lo primero que ocurre es en el 2019, en noviembre, justo antes de la pandemia, y es que la Organización Mundial de la Salud para la región europea publica un documento sin precedentes sobre el papel de las artes para la mejora de la salud y el bienestar de las personas. Y en ese documento incluye 900 referencias bibliográficas que hacen alusión a casi 3.000 estudios que vienen a decir que efectivamente las prácticas artísticas mejoran la salud de las personas. Y, en definitiva, que hemos hecho un pequeñísimo resumen, pero habla de cuestiones como que disminuye la percepción del dolor y por lo tanto menos analgesia y por lo tanto ahorro de costes, reduce niveles de ansiedad, de depresión y de estrés, disminuye la presión arterial, mejora el sistema inmune, en fin. Eso es un resumen muy, muy pequeño de lo que viene a decir la Organización Mundial de la Salud. En plena pandemia, en la segunda ola, en septiembre del 20, el Senado de España hace una declaración institucional al Gobierno en el que le pide que declare la cultura como un bien esencial. Y al final, en la parte de abajo subrayada, viene a decir que debemos incluir arte y cultura en el marco de la atención sanitaria, ya que la música, las artes y las actividades culturales producen grandes beneficios. Con lo cual aquí empezamos a ver que a nivel político hay una sensibilidad, o empieza a verlo, ¿no?
Desde entonces, y estamos hablando de los últimos 3-4 años, están habiendo publicaciones sobre desarrollo sostenible, sobre una lectura de los objetivos de desarrollo sostenible desde el ámbito de la cultura, que cuando se alía a la salud pues alcanza una potencia importante. En octubre del 2021 ocurre también un hecho fundacional maravilloso, y es que la Organización Mundial de la Salud para la región europea crea el primer centro colaborativo de arte y salud pagado con presupuestos de la Organización Mundial de la Salud, y lo hace junto con la University College de Londres, que es uno de los centros de referencia en investigación de los efectos de las prácticas artísticas en la salud de las personas. Y esto es un hecho iniciático maravilloso, porque lo que están haciendo es crear todo un argumentario para pasar a los gobiernos de la región europea y que tengan en sus deberes estas cuestiones, ¿no? Esto es algo muy significativo. Por si no fuera poco, la Comisión Europea, unos meses después, pone en marcha el proyecto Culture for Health, un proyecto que desde una parte más política incide en lo mismo, ¿no? Incide en el hecho de que hay que crear ese ecosistema mixto, esa polinización cruzada entre un sector como el sanitario y un sector como el cultural. En este país pues, bueno, están sucediendo cosas sorprendentes. Pongo esta foto porque la Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid, lo que es el Parlamento de la Comunidad de Madrid, nos invitó para hablar precisamente de estas cosas. Es decir, que empieza a haber una sensibilidad sobre esto. Hay unos antecedentes en Reino Unido muy interesantes, en Francia, en países nórdicos, y aparte del espaldarazo que ha supuesto la verbalización de la Organización Mundial de la Salud, pues está empezando a haber esa sensibilidad política, que luego podremos hablar de ello, porque es fundamental, ¿no? El que haya una incidencia política que permita crear un marco regulatorio que permitan que estas prácticas se den, ¿no? Lo mismo nos pasó con el Parlamento de Navarra, que nos invitaron también para hablar ante la Comisión de Cultura de estos temas. Otra muestra más de ello. Aquí hemos estado hablando con el Senado, ahora con los cambios de gobierno pues tenemos que volver a retomarlo, porque teníamos la idea de que se hiciera una declaración institucional específicamente hablando de este papel de las artes, ¿no? Como una herramienta coadyuvante de los tratamientos clínicos. Aquí, lo que decía antes, ¿no? Estamos asistiendo a un verdadero o a un posible y verdadero cambio sistémico, ¿no? Por el hecho de que estos dos sectores se transformen y de su intersección surjan potencialidades nuevas, ¿no? Decía que la cadena de valor de la cultura aumenta cuando hablamos de que es capaz de mejorar la respuesta en salud de las personas. Pero luego hay un tema muy importante, y aquí estamos en un templo de la cultura de la ciudad de Ourense, y siempre que nos dirigimos a ese sector cultural le decimos: tenéis una responsabilidad hacia la salud de los ciudadanos. Antes lo decía, en ese estudio que se hizo en la University College de Londres, se descubrió que por ir a un lugar como este una vez al mes, pues iba a tener un impacto positivo en la memoria al cabo de 10 años, ¿no? Es decir, que los gerentes de los espacios de cultura deben saber esto y digamos, incitar a ese consumo de cultura, ya no por una cuestión diletante o de la fruición que pueda significar ese consumo de cultura, sino porque realmente es beneficioso para la salud. Seguramente pasará como pasó con el deporte, ¿no? Cuando se restauraron los Juegos Olímpicos a finales del 19, el deporte era algo para las élites, ¿no? Y digamos que tardó años en llegar a toda la sociedad. Hoy la gente sabe que el deporte es bueno para la salud y acude al gimnasio o a correr por cuenta propia. Algún día pasará lo mismo con la cultura. Es decir, que los usuarios de la cultura ya serán toda la población en general, porque habrá esa conciencia de que esto sirve, ¿no? Pues para frenar el deterioro cognitivo, neurológico, etc. Y luego, no solamente tenemos esa responsabilidad de las instituciones culturales hacia la salud de los ciudadanos, sino que aquí muchas personas del sector sanitario, pues este sector sanitario tiene que saber que tiene en la cultura un aliado para conseguir sus fines. Es decir, que puede tener un compañero de viaje que va a ser capaz de facilitar y de coadyuvar y de complementar de alguna forma todos esos tratamientos. Eso me atrevo a decirlo hoy aquí, pero es que lo dice la Organización Mundial de la Salud, avalado en infinidad de estudios clínicos. Voy a poner algunos ejemplos de programas que estamos desarrollando desde Cultura en Vena y que están teniendo un impacto muy, muy positivo. Uno de ellos es Arte Ambulatorio. Es un programa de exposiciones temporales
que hacemos tanto en hospitales, fundamentalmente en hospitales, pero también en comunidades rurales en riesgo de despoblación. Un programa comisariado específicamente para pacientes, por supuesto acompañantes y para personal sanitario. La primera exposición que hicimos fue la de Goya en un hospital. Aquí habéis visto que Goya parece como un compañero más, que de alguna forma a través de sus lienzos venía a hacer vuestro trabajo, a ayudaros con vuestro trabajo. Son exposiciones que, como veis, pues, tienen textos, imágenes y códigos QR. Los textos para nosotros son fundamentales, son unos textos de mediación que nos permiten conectar con los usuarios de una forma muy directa y huyendo siempre de cuestiones académicas o historiográficas. Esos códigos QR sí nos remiten a la página web del Prado en este caso, pero los textos hablan de la vulnerabilidad de las personas cuando pasamos por los hospitales, hablamos de los retos, del humor, de la contradicción, de las emociones, por supuesto. E intervenimos en diferentes áreas. Esos textos, que son fundamentales y están muy trabajados, muchas veces están respaldados por la mediación cultural, la figura de un mediador cultural que explica la exposición a los usuarios, a los pacientes. Os voy a leer simplemente lo que está aquí subrayado para que veáis, ¿no? Por ejemplo, este cuadro de Goya, Las gigantillas. La primera exposición la hicimos a partir de los cartones que pintó Goya para los tapices que van a ir a Palacio del Pardo, que según el encargo del rey debía de pintar asuntos jocosos y agradables. Y Goya, como nunca da puntada sin hilo, nos permitía desde una apariencia de cuestión agradable y jocosa hablar de otros temas, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, nos permite hablar de la ayuda, de los cuidados, ¿no? Por eso decimos, esto es el juego de las gigantillas que se hacía a finales del 18, donde un niño se sube encima de otro para jugar, pero aquí hablamos, si yo no puedo, busco a alguien que pueda ayudarme. Si somos muchos, podemos más. Cuanto más seamos, más manos tenemos. No me hace falta quedarme en mi cuerpo porque sé que el calor de todos construye una fuerte red. Aquí estamos hablando pues, de esas ayudas, de esos cuidados que recibimos cuando estamos mal en un hospital por parte de un sanitario, por parte de un amigo, por parte de un familiar. Esos son los tipos de textos que nos permiten entrar en lo que nos interesa. Intervenimos en vestíbulos, en salas de espera, hospitales de día, de oncología, de diálisis y en habitaciones, desde la parte más pública a la parte más privada. Aquí hay ejemplos de un hospital de día en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde además de cambiar el espacio, ¿no? Y de mejorar un poco la visualización de estos lugares que normalmente desde el punto de vista arquitectónico no se cuidan, pues está luego esa figura del mediador cultural que pasa a explicar esas exposiciones. Aquí estamos en plantas de hospitalización. Este es el Hospital Puerta de Hierro, que bueno, aquí tenemos un sistema de caballetes, como es un espacio muy amplio, un espacio de caballetes, y lo que hacemos es, cada vez que cambie la exposición, dejamos los caballetes, retiramos la gráfica y colocamos. Ahora mismo, por ejemplo, está la exposición de Sorolla en un hospital, que creo que hay alguna imagen ahora. Estamos en salas de espera de oncología, de hematología, de aparato digestivo, etcétera, en habitaciones. Este es el Hospital General de Segovia, por ejemplo, en la zona de paliativos y de la planta de oncología. Y al final veis que con una serie de intervenciones sencillas, pues modificamos el espacio y lo dotamos de contenidos que pueden ayudar a todos esos procesos que pasan en los hospitales. Esta es otra exposición, Cultura de Urgencias, luego os hablaré de ella. Otro hospital de día. Esta es una exposición que vino después de la de Goya, que es la de cultura, la de efectos secundarios, que fue durante la pandemia, y desde ese ánimo de generar actividad profesional y económica al sector de la cultura, encargamos a 19 autores y autoras de cómic que escribieran una historia alrededor del COVID. Bueno, salió también el proyecto, que la editorial Stiberri quiso coeditarlo, y ahí está el libro. Hay 6 premios nacionales de cómic y bueno, es un testimonio muy interesante. Esta es la exposición de Sorolla en un hospital, que si todo va bien, pues quizá la tendremos pronto y cerca. Esta es una exposición muy interesante. La iniciamos con motivo del centenario de Sorolla, que se celebró en el 23, aunque oficialmente la conmemoración va a durar hasta junio de este año. Y es un proyecto en el que nos han cedido obras el Museo del Prado, el Museo Sorolla, el Museo Carmen Thyssen de Málaga, el Museo d'Orsay de París, la Spanish Society of America, el Museo de Bellas Artes de Asturias. En fin, os cuento esto para que veáis también hasta qué grado hay una sensibilidad
de instituciones culturales hacia este tipo de proyectos. Normalmente estas instituciones cobran derechos de uso de las imágenes y en este caso las han cedido gratuitamente porque les interesa este proyecto. Es una señal de que este camino, este sector nuevo que estamos construyendo entre todos, pues interesa. Estas son salas de espera. Os voy a poner un vídeo, son 2 minutos, pero yo creo que es interesante porque vais a escuchar a todas las partes intervinientes, ¿no? Vais a escuchar a sanitarios, a pacientes. Lo paso, son 2 minutos nada más. Arte ambulatorio consiste en llevar arte, llevar cultura de una forma itinerante, ¿no? De un sitio a otro. Esos sitios son los hospitales por un lado y por otro lado las comunidades rurales en riesgo de despoblación. Incorporar las artes, la escena, la música, todo aquello que suponga una apertura al alma de los pacientes mejora su proceso, su tratamiento. El incorporar el arte al día a día de los centros sanitarios donde atendemos agudos, donde atendemos pacientes con patologías agudas, siempre ha demostrado que aporta un plus en las expectativas de curación de estos pacientes. Los pacientes se han involucrado en ver todas las imágenes, en leer los textos. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi dije, ostras, se sale de lo normal. Que haya arte en un ambiente hospitalario, para mí es todo. Quiere decir que estáis pendientes de lo más sensible, ¿no? del estar aquí. Me hizo conectar con algo diferente, con algo luminoso, con algo que no tenía que ver con la enfermedad. Goya en un hospital yo creo que ha sido un paso importante en la humanización de la asistencia sanitaria y que esperamos que otras iniciativas similares pues, puedan venir a este hospital. Las prácticas artísticas en los ámbitos rurales previenen las soledades no deseadas, el aislamiento social, que como está demostrado es ya una verdadera cuestión de salud pública. Hace que la gente pueda hablar de su vida, comunicarse, contarnos cosas y demás. Lo cogíamos que decía, que no me manteas, lo cogíamos entre el 4 de la manta. Es muy importante poder contar con la figura del mediador o mediadora cultural. Personas que puedan ayudar a introducir estos proyectos tal y como han sido concebidos. Formando y contratando a mediadores culturales, estamos también contribuyendo a generar empleo en estas comunidades. Nunca me imaginé que mi primer contrato de trabajo iba a ser en mi pueblo, con una exposición itinerante como mediadora cultural. Que se genera comunidad, se genera un espacio de encuentro y ahí se desatan cosas muy positivas para las personas. Yo creo que la cultura es un buen vehículo para llamar la atención y para generar algo sostenible. No enfermamos solo del cuerpo. Cuando enferma el cuerpo, enferma el alma, enferman las emociones. O sea, si supiésemos realmente lo que la cultura aporta a la salud y al individuo, haríamos más experiencias de este tipo. Bueno, este es el programa de arte ambulatorio. Como habéis visto, tiene esa derivada en hospitales y en las comunidades rurales con imágenes como esta. En el caso de Aragón, pues bueno, empezó todo en el Hospital Miguel Servet con Goya y de alguna forma siempre hablamos de que es el hospital el que bombea cultura a centros de atención primaria o a comunidades rurales directamente, como estáis viendo en estas imágenes. Y el abordaje es el mismo, porque al final lo que tratamos es lo que decíamos antes, ¿no? Pues, evitar esas soledades no deseadas, ese aislamiento social y el enfoque que hacemos de los contenidos pues es igualmente válido que en los hospitales. Cultura de urgencias es otro proyecto que ponemos en marcha durante la pandemia, al ver que el sector cultural pues, está tocado y casi hundido, que los músicos no pueden subirse a los escenarios, que los artistas no pueden colgar obra en los museos, en las galerías. Y bueno, ¿qué podemos hacer desde la Fundación? Aunque luego hablaremos que como Fundación somos muy modestos y frágiles desde el punto de vista económico. Pues bueno, pensamos que podíamos hacer un concurso premiado para también sensibilizar a los artistas sobre el papel que pueda tener su obra dentro de un ámbito sanitario. Esto era un concurso europeo donde los artistas iban a aportar una obra que, si era seleccionada o ganadora, acabaría en las paredes de un hospital. Y bueno, pues se presentaron más de 200 obras de 11 países europeos. Tuvimos el apoyo de la Embajada de Alemania, que apoyó íntegramente el proyecto. La embajada, Alemania iba a presidir en aquel año la Unión Europea y bueno, le pareció un motivo interesante. Fallamos el concurso en noviembre del 20, lo lanzamos justo en mayo del 20, en plena pandemia, se falló en noviembre y tuvimos que esperar un año
en noviembre del 21 para inaugurarlo en el área de urgencias del Hospital Clínico San Carlos, donde continúa, porque aunque estas exposiciones son itinerantes, pero nos ocurre muchas veces que los gerentes de los hospitales no nos dejan que nos las llevemos, cosa que me alegra también bastante, buena señal. Entonces, como veis, pues un espacio gris en este caso, como es el área de urgencias del Clínico San Carlos, pues a través de toda esta gráfica expositiva, pues cambia. Era un concurso de artes visuales y microliteratura, y bueno, pues había textos, como veis, obra gráfica, fotografía, pintura, etcétera, siempre con textos que hablaban de la motivación del artista a la hora de confeccionar esta obra y qué finalidad creía que podía tener. Y al final, pues bueno, si tenéis que ir, espero que no, al área de urgencias del Clínico San Carlos, vais a ver que en esas esperas pues la gente mira, coge el código QR, en fin. Esta foto la pongo porque es un ejemplo de un trabajo que tenemos que hacer entre todos, de incidencia política, y aquí conseguimos que viniera, bueno, en el centro está el embajador de Alemania, pero a su lado está la que era viceconsejera de Humanización y el viceconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid. Es una señal interesante, ¿no?, que se junten estos dos sectores de actividad para una causa de este tipo. Tenemos otro tipo de programas que están funcionando muy bien, Pequeños Pacientes, Grandes Lectores, que precisamente la exposición la tenemos en el Hospital de Orense en estos momentos, y es un programa de incentivo a la escritura creativa a través de talleres que hablan de las emociones, talleres que eran online en la época de la pandemia y que son presenciales ahora. Esos talleres lo que hacen es trabajar con niños para que a través de ciertas habilidades que se les explican puedan escribir un cuento que luego forma parte de una biblioteca digital que tenemos en la web de Cultura en Vena y de una exposición itinerante como esta, que en este caso es el Hospital Niño Jesús. Y bueno, es un programa que nos acompaña el Ministerio de Cultura y que está funcionando muy bien. A nivel, digamos, de actividad pediátrica, está este otro programa, Érase una voz, que es un programa que tiene un interés especial porque lo amadrina, que así lo hemos llamado, Irene Vallejo. Irene Vallejo, la gran escritora del Infinito en un junco, que sabéis que ella dice que el éxito editorial, el éxito de ese ensayo que hizo sobre la historia de la escritura, que ya se ha traducido a 50 idiomas y bueno, está siendo un éxito editorial sin precedentes, dice que ese éxito se lo debe a la sanidad pública de Aragón, puesto que su hijo nació con problemas, fue ingresado recién nacido y estuvo durante bastantes meses, y esos cuidados que recibió de la sanidad pública aragonesa le permitió pues, descansar tranquila y poder acabar el libro. Entonces ella dijo que bueno, pues, el siguiente libro que escribiera, que fue el Manifiesto para la Lectura, quería ceder los derechos a alguna causa que conectase su mundo, ¿no?, de la escritura con el ámbito sanitario. Y ahí fue cuando creamos este proyecto, Érase una voz, que digo que es ejemplarizante porque se trata de un artista de éxito que quiere devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado, ¿no? Por un lado en forma de servicios sanitarios y por otro lado en forma de éxito editorial. Y entonces esto nos permite contratar a profesionales de las artes escénicas que van a la zona de pediatría del Hospital Miguel Servet de Zaragoza a contar cuentos. Y está siendo un programa de enorme éxito que esperemos que se pueda ampliar y que haya más artistas de éxito que puedan abanderar y acompañar y financiar este tipo de cuestiones. Este es un programa que surge también al final de la pandemia. Nosotros, lógicamente, trabajamos con muchos sanitarios que empiezan siendo compañeros de trabajo y acaban siendo amigos, y vimos como muchos de ellos, bueno, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Tenían un grado, digamos, de ansiedad, de burnout, etcétera, tremendos. Y bueno, nosotros, ¿qué podíamos hacer? Nosotros ya habíamos tenido experiencias a nivel de amistad, de compartir experiencias culturales con sanitarios, y pensamos que podíamos sistematizar esas experiencias culturales fuera y dentro del hospital. Y bueno, pues creamos este programa Vulnera, cuidando de los que nos cuidan, que en Madrid estamos haciendo en varios hospitales y en varios espacios para la cultura. Por poneros un ejemplo, en el Thyssen, una vez a la semana, tenemos una visita a la colección, bueno, una parte, a 8 obras de la colección, seleccionadas para poder hablar de grandes temas que os competen, ¿no?
temas como los cuidados, la relación con la muerte, la pertenencia a un sistema complejo como es el sanitario, pero donde al final sois vosotros, es una única persona la que tiene que tomar una última decisión de cara a un paciente, y al final esa selección de obras que hemos hecho nos permite precisamente conectar con esas vivencias y crear un espacio de reflexión que curiosamente, al menos en Madrid, nos confiesan que no existe, que no habláis de ciertas cosas y luego comprobamos que se está deseando compartir y hablar de todas estas cosas. Este es un programa que tenemos overbooking siempre y que estamos deseando ampliar. También lo hacemos en la Biblioteca Nacional, lo hacemos en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde ahí elegimos ciertos repertorios que nos permiten también conectar con la realidad sanitaria, porque los músicos tienen patologías para parar un tren y nos da mucho de sí analizar esas patologías y sacarlas a la mesa los días que hay esos conciertos, que previamente nos reunimos con los sanitarios, explicamos lo que se va a escuchar y así conectamos un poco lo que se va a escuchar con la vida sanitaria, ¿no? Estos son un poco esos ejemplos. Y este es un programa que iniciamos en el 2015, que es el programa quizá con más cuerpo por las evidencias científicas o por los estudios clínicos que hicimos. Esto llevábamos años acercando música en directo a diferentes servicios y pasó muchas veces que veíamos a un jefe de sección, a una enfermera, a una jefe de servicio, levantar la ceja al ver la reacción de un paciente ante la música en directo. Por poneros un ejemplo, nos pasó muchas veces en la unidad de neonatos del 12 de octubre, cuya jefa de sección es Carmen Payás, que en el momento piel con piel, cuando un bebé neonato sin sentido de succión, con una sonda nasogástrica, cuando su mamá se lo ponía al pecho a ver si se enganchaba, pues pasó en 3 ocasiones, en diferentes momentos, que cuando había una nana, una mujer cantando una nana, que era el programa que teníamos de nanas para neonatos, pues ese bebé se relajaba y se enganchaba a la madre. Era magia, era casualidad, pues quisimos medirlo, ¿no? Eso nos pasó también en hematología con algún paciente, nos pasó en rehabilitación, nos pasó en cuidados intensivos, porque llevábamos música. Era una música sin una intencionalidad en ese momento investigadora, pero bueno, ocurrieron ciertas cosas que nos hizo, a través de la que era jefe de RSC del 12 de octubre, sentar en una reunión a un montón de jefes de servicio del 12 de octubre y decir, ya sabéis lo que está pasando, ¿queréis que lo estudiemos? Y efectivamente, pues ahí surgió el programa de músicos internos residentes, que era un programa de triple impacto. Por un lado, seguir humanizando esa estancia hospitalaria, tratar de buscar una mejora en salud o coadyuvar ese tratamiento clínico, y luego una pata fundamental, que es la de creación de empleo. En este programa fueron 7 estudios clínicos aprobados por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 12 de Octubre, en la UCI, neurología, cardiología, hematología, rehabilitación, medicina del trabajo, y llegamos a contratar a 46 músicos que les dábamos de alta en la Seguridad Social. Trabajaban 6 horas todos los días, por turnos, incluidos los sábados y domingos, porque lógicamente los pacientes que estaban malos y estaban en el estudio, pues el fin de semana seguían malos y había que seguir estudiando la respuesta ante la música en directo. Y bueno, pues durante esos 3 años pasaron cosas de este tipo, ¿no? Pues digamos, la presencia de los músicos era diaria. Todos los lunes hacíamos reuniones con el equipo médico para ver a qué paciente se iba a someter estas terapias de música en directo. Estábamos, por ejemplo, esto es la UCI politrauma del 12 de octubre, también estábamos en la UCI cardiológica, en la UCI general. En fin, situaciones muy delicadas y muy vulnerables. Llegamos, como habéis visto antes, a meter un piano dentro de una UCI politrauma. Esto parece como un fotomontaje o algo, pues en realidad se lo podéis preguntar a Juan Carlos Montejo, el jefe de servicio, que ya está jubilado, por cierto. Y bueno, pues durante 3 años, también medicina del trabajo, durante 3 años se hizo este estudio. Seguramente pensaréis, bueno, esto es muy bonito, pero ¿qué piensan los pacientes, no? Hicimos unas encuestas validadas, los estudios están publicados en un libro blanco, luego os hablo de él, pero esas encuestas decían que el 95,3% de los pacientes decían que se habían sentido mejor con música en directo, y casi el 90% de los familiares pensaban que esas sesiones de música deberían ser diarias. Os voy a poner un ejemplo de una paciente con migraña crónica refractaria al tratamiento farmacológico,
que participó dentro de nuestro programa en neurología. Era un programa que pensábamos que iba a ser un desastre, porque son pacientes que están en sus casas, no están hospitalizadas y tienen que venir al hospital cuando ya les cuesta salir de su casa, aunque sea a comprar pan, ¿no? Entonces pensamos que iba a ser un desastre, pero bueno, la adherencia fue del 95% y fue increíble. Ana, que fue paciente, dice esto. Que vinieron los músicos a tocarnos en directo para nosotras, los beneficios eran, es que eran mágicos, porque era mejor que un analgésico, mejor que cualquier ibuprofeno. La migraña bajaba, los dolores bajaban, pero nos pasaba a todas. Otro paciente, por ejemplo, de cuidados intensivos. Cuando desperté, pues yo no sabía, de momento no sabía lo que me había pasado. Y desperté además entubado, no podía hablar, estaba atado también. Y nada, y desperté así como en un mal sueño. Lo que más recuerdo cuando estoy soñando es que muchas veces sueño con la UBI, es la música de la flauta travesera. La oigo todavía. El sonido de la UBI no es el sonido de los estridentes de los aparatos, ni de la gente gritando, es el sonido de la flauta, es la tranquilidad de la flauta. Yo decía, bueno, pues estoy muerto y estoy en el cielo, ¿no? Pero me transmitía una inmensa paz, ¿no? Escucharla. Bueno, esto nos pasó muchas veces, ¿no? Que, pacientes que iban a planta y que no recordaban nada, pero sí recordaban que había habido música. Vosotros sabréis mejor que yo, ¿no? Que hay ciertas áreas del cerebro que sí registran ciertas cosas y otras no. El estudio no pudo concluir una cuestión que el doctor Juan Carlos Montejo sostenía desde el principio, porque bueno, no fue el estudio suficientemente largo, y era que una tesis inicial que no se pudo comprobar desde el punto de vista científico, pero sí desde el punto de vista emocional o de la impresión que tenía Juan Carlos Montejo, era que gracias a la música los pacientes que habían recibido música subían a planta un día antes. Desde el método científico no pudimos demostrarlo, sí que hay estudios en el documento de la OMS que lo dicen, y esto quiere decir que puede haber hasta un ahorro de costes. Ya no solamente estamos hablando de la mejora de la salud de esa persona que sube a planta un día antes, sino que hay una eficiencia sanitaria y un ahorro, porque todos sabéis que el coste de pasar una noche en la UCI puede ser 3.000, 3.500 euros, y si conseguimos que se vayan antes a planta, pues la cultura está teniendo un papel importante. El personal sanitario, vuestros compañeros y compañeras, ¿qué piensan? Pues el 87% manifiestan que la intervención musical ha sido positiva para los pacientes y para ellos mismos, ¿no? Curiosamente, hacíamos mediciones de nivel de decibelios en las salas de cuidados intensivos durante todos estos 3 años y descendía. Cuando había un músico, el follón que suele haber en una UCI descendía. Y eso pensamos que podía ser el primer día porque era la novedad, pero no, se mantuvo a lo largo de los 3 años. Y casi el 80% de los encuestados usarían la música en directo como una herramienta complementaria a su trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, al que llevó junto con un alumno de medicina que está haciendo el TFG, el programa, digamos, de la investigación de neurología. Efectivamente, las pacientes se sentían más comprendidas y atendidas por una institución o por una acción que era más allá de la puramente técnica. Digamos, es un poco la medicina de antes, la medicina humanista en la que comprendes a la persona como individuo global. O Juan Carlos Montejo, jefe de servicio de cuidados intensivos. Yo pienso que la música va a ser un medicamento, algo que podemos utilizar de manera muy positiva para los pacientes y habremos conseguido ponerla al mismo lugar que otras cosas. Bueno, esto no está doblado, es un jefe de servicio que está diciendo que la música la podremos poner al lado de otras cuestiones, ¿no? Me parece que es una declaración muy, muy potente. Nosotros vivimos este tipo de exposiciones como una herramienta fundamental en el cuidado de los pacientes. Y es lo que queremos hacer, pasar de una implantación, de un proyecto muy social a un proyecto investigador
en el que seamos capaces de demostrar que la música y otras, así como otras manifestaciones culturales, pues son efectivas a nivel clínico para mejorar el pronóstico y los resultados en salud que obtenemos de los pacientes. ¿Y los músicos qué piensan? Pues, como no puede ser de otra forma, casi el 100% de los músicos consideran que podría ser un medio más de expresión y de trabajo, ¿no? Los músicos que contratamos pues, compatibilizan su carrera artística con esto, porque esto es un trabajo que se hace por las mañanas y sus ensayos, conciertos, etcétera, lo hacen por las tardes, y de repente pues, hay una combinación perfecta que les da sostenibilidad y un equilibrio profesional. Esta es una declaración de David Sancho, que bueno, ahora es un musicazo, estuvo en el Festival de Jazz de Madrid de cabeza de cartel, entonces era más joven y fue un músico interno residente durante 6 meses y estuvo trabajando en hematología con personas recién trasplantadas de médula, y esto es lo que dice. Trabajar en una experiencia así, en cualquier hospital, es una cosa digna de ser vivida, porque estás haciendo algo más que música. Mucho más que música. Si imagináis, claro, nosotros hemos trabajado con muchísimo músico de todo tipo, pues desde estudiantes de conservatorio hasta gente como Leo Nucci, como Jordi Sabal, como Cristian Zacarías o Los Secretos, José Mercé, en fin, que les hemos llevado al hospital y les hemos confrontado a un paciente que está en la cama, que no sabe. Me acuerdo cuando llevamos a Jordi Sabal en el Clínico San Carlos, que hizo un concierto en el salón de actos, pero luego fue a una habitación. Y claro, pues aquella persona no sabía ni que era ese señor de la barba, ni que tenía ese arco, etc. Y claro, para el músico es una situación muy diferente. No es el ego que se tiene cuando estás en un escenario donde sabes que han venido muchas personas a verte. Ahí tienes que ganarte a la persona desde el minuto 1, ¿no? Y es hasta más trabajo y más presión, según nos decía el propio Jordi Sabal y otros, ¿no? Porque tiene que efectivamente conmover al que tiene enfrente. Y el empoderamiento que tienen los músicos cuando ven de lo que son capaces, que muchos de ellos, por su práctica artística habitual, no saben de lo que son capaces, en el sentido de que no es lo mismo trabajar para una audiencia grande, donde no ves las caras, a trabajar delante de una persona que le ves cómo cambia el color de la piel, ¿no? Pues eso resulta empoderador y sitúa al artista en otro plano que yo creo que es muy interesante para todos. Como decía, el libro blanco de los MIR está en formato editorial. Ahí hablamos de todas las prácticas que hemos hecho, un poco para compartir todo el proceso de trabajo y también los resultados. Está en inglés y en castellano, formato PDF y en un formato digital en la web. Y por último, y ya luego pasamos al debate o a la charla, o lo que queráis, normalmente siempre el 90% de nuestra actividad es de acción cultural en ámbitos de salud, ¿no? Pero nos gusta hacer incidencia sanitaria, por así llamar, en ámbitos culturales. Y hace 3 años va a ser, a finales del 2022, hicimos una propuesta al Museo Thyssen de Madrid, que fue un atrevimiento, pero salió bien. Le dijimos a Guillermo Solana, el director, que si nos dejaba las paredes del museo para colgar unas copias. Esto, en términos museológicos, es una blasfemia, ¿no? El decir a un museo con una colección como la del Thyssen, que además nunca ha dejado sus paredes para colgar nada que no sea de su colección permanente o de sus exposiciones temporales, pues decirle, déjame una pared de estas para poner una copia, pues bueno, la sonrisa del director fue grande, pero yo le invité a que viniera a nuestra sede a que viera lo que queríamos contarle. Le enseñamos obras de este tipo, le enseñamos en concreto La maja desnuda de Goya, una réplica exacta con el marco idéntico al original, que nos lo hizo los maestros carpinteros que trabajan para el Museo del Prado y para Patrimonio Nacional, y un lienzo idéntico. Lo que ocurre es que, como veis en la imagen, pues aparecía con una mastectomía. De alguna forma, lo que pretendíamos era darle una vuelta de tuerca a obras de arte conocidas por todos, que tenemos todos en el imaginario colectivo, y aportar otra función
distinta para la que fue creada. Esta obra en concreto, además, era para un gabinete particular para el onanismo de un monarca, y precisamente aquí queríamos hablar de otra cosa, ¿no? En lugar de ser una mujer pasiva, aquí está activa y mostrando un cuerpo distinto, ¿no? Y hablar de una cicatriz no como una ausencia, sino como una nueva presencia. Digamos que visibilizar algo que nos rodea, que tenemos en nuestras familias, entre nuestras amistades. Y bueno, cuando hicimos esto, lo primero que hicimos fue invitar a mujeres que habían pasado por una mastectomía para ver si nos validaban esta cuestión. Llegaron a pasar 26 mujeres, pues la más jovencita tenía un problema con un cáncer de mama hereditario y con 18 años ya no tenía pecho, hasta una mujer de casi 70 años, y todas coincidieron en que había que hacerlo, que querían que se visibilizara esto, ¿no? Que se mostrasen otros cuerpos, y más desde un museo que históricamente los museos han encargado de establecer ciertos cánones, ¿no? Y ciertas formas de ser, de estar y de aparentar, ¿no? Entonces, conseguimos que el Thyssen hiciera esa función, pues legitimar y normalizar, en este caso, una mastectomía. Os voy a poner un vídeo de 1 minuto, que fue el vídeo promocional que hicimos, a ver si os gusta. ¿Cómo vamos? Hemos sacado un cuadro del Prado y el Suma 112 lo lleva al Hospital 12 de Octubre. Tranquila, maja. Pincel del 3, por favor. Pigmento siena natural. Y aquí volvemos al Thyssen. De alguna forma contamos la biografía de esta mujer, ¿no? que atraviesa esta cuestión, va al 12 de octubre y vuelve otra vez a su vida. La segunda edición, que la hicimos el año pasado, tocábamos la salud mental. Este año, para el día 20 de noviembre, que es el Día Mundial de la Infancia, vamos a hablar de salud infantil con una exposición y una jornada. Esto, además de la exposición, va acompañado de una jornada de expertos, que además tuvimos la oportunidad de tener a Chus, la directora del Hospital Piñor, y compartir todas las maravillas que están haciendo desde ese hospital. Y nos interesa, pues precisamente en un templo de la cultura como es el Thyssen, que haya una reflexión sanitaria sobre estas conexiones de arte y salud, y dar voz pues a profesionales de la salud, en concreto pues de las patologías que estamos tratando, por supuesto a pacientes y a gente del sector de la cultura. Y este año lo que hicimos fue intervenir, por ejemplo, en el autorretrato de Rembrandt, modificando, era una serie de 6 imágenes, donde, como habéis visto, modificamos las gestualidades para, de una forma empática, hablar de posibles trastornos mentales. Luego utilizamos también las 3 gracias de Rubens para presentar a la mujer del centro con un trastorno de conducta alimentaria y poder hablar de todo eso. Y luego utilizamos también el retrato de Ghirlandaio, y hicimos una sutileza que hay que explicar, y es que en el cuadro original aquí hay una joya y en las manos tiene un pañuelo. Entonces lo que hicimos, este cuadro que curiosamente retrata a una mujer rica de la aristocracia, que curiosamente la retratan metida en una hornacina negra, gris, en fin, nos permitía hablar de la depresión y de lo que queríamos hablar, que era depresión, intento de suicidio, etc. Y aquí representábamos un poco la renuncia a una solución farmacológica o a un final farmacológico frente al camino de las artes, ¿no? Que era un poco lo que pretendía hablar este cuadro. Para que veáis también esas sensibilidades que empiezan a haber, ¿no?, en la sociedad. Aquí el Museo Thyssen no solamente nos brindó su espacio interior, sino que durante un mes colocó una banderola compartiendo exposiciones de primer nivel. Y el primer año nos dejó la sala 30, que es una sala muy buena, pero el segundo nos dejó el vestíbulo del Thyssen, que es una manera de reconocer que esto es interesante y que esto tiene que estar en la agenda de una institución del calado que tiene el Museo Thyssen. Y bueno,
esto era lo que quería contaros y compartir y a vuestra disposición ahora para charlar de lo que queráis. Bueno, muchísimas gracias, Juan Alberto. La verdad es que ha sido muy emocionante escuchar tu ponencia, de verdad. Y voy a repetir una frase que escuché en una entrevista que te hicieron de menos pastillas y más cultura. Y quería animar a los médicos a prescribir más arte, si me das permiso. Faltaría más. Claro que sí. Bueno, pues vamos a iniciar la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí creo que tenemos un micro por ahí. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia. A mí también me emociona mucho, sobre todo la parte de la música, bueno, porque me gusta especialmente. Y quería preguntaros, ¿tenéis algún dato de si hay alguna diferencia entre que la música sea en directo o sea grabada? ¿Se podría beneficiar igual el hecho de un hilo musical con respecto a...? Bueno, nosotros científicamente no. Sí que hay estudios que lo avalan, pero empíricamente y en la experiencia hemos visto que sí. El denominador común de los músicos internos residentes era que era música en directo y música acústica. Hay una cuestión que tiene que ver con el hecho físico del sonido y es los armónicos, ¿no? Tú como músico sabes a qué me refiero, ¿no? Los armónicos aparecen de instrumentos acústicos, ¿no? Y esos llegan, aparte a una percepción sensorial e inteligible, llegan de una forma física a la piel y a los órganos, porque son unas ondas que están ahí y que no salen de unos auriculares, ¿no? Entonces, sí se sabe que evidentemente la llegada que tiene un instrumento acústico es más penetrante en muchos aspectos, ¿no? Pero si a eso le sumas que, claro, ese instrumento acústico ha sido tocado por un ser humano que está tocando para ti, que te está mirando a los ojos, aquí ocurren cosas muy especiales que hacen que esa conexión y esa práctica cultural suministrada en directo de una persona a otra persona, pues obre estos efectos secundarios tan especiales, ¿no?, que estamos viendo. Y el tipo de música que tocaban tenía alguna línea concreta o era lo que querían ellos? Pues buena pregunta. Nosotros cuando empezamos soñábamos ingenuamente en crear un vademecum musical y que pudiéramos decir, usted tiene esto, pues se va a escuchar esta partita de Bach o la variación número 25 de las Goldberg de... enseguida, cuando empezamos a protocolorizar estas sesiones de música en directo a pacientes concretos y monitorizábamos las reacciones, lo primero que vimos es que había una diferencia enorme entre cómo la misma partitura, y que estábamos hablando de música clásica, porque he de decir que los músicos internos residentes son omnívoros musicales. Lo mismo hay música clásica que barroca, que hay jazz, que hay blues, que hay soul, músicas del mundo, flamenco, pero veíamos, por ejemplo, que una misma partitura, en el caso de una escritura clásica, según la interpretara el músico interno residente, variaba muchísimo. Era una cuestión de tempo, una cuestión de volumen y una cuestión de actitud, ¿no?, que podía hacer que los efectos fueran distintos, con lo cual no nos llegamos a atrever a poder prescribir como ocurre por ahí con literaturas como el efecto Mozart, cosas así, o a llegar a categorizar ciertas músicas para ciertas cuestiones, ¿no? Yo creo que es un atrevimiento porque depende de cómo se toque una cosa, cómo se interprete, por eso son intérpretes, porque el intérprete no es lineal y no hace siempre lo mismo, ¿no? Puede hacer una cosa y la contraria, puede variar el tempo y que aquello sea frenéticamente insoportable o que sea algo absolutamente calmante, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo quería preguntarte, ¿y cómo se financia todo esto? Buenísima pregunta. Sí. Yo siempre pongo un símil, claro, cuando la gente conoce Cultura en Vena y ve los proyectos, siempre pongo la metáfora de un árbol frondoso y aparentemente bello,
que no ves el tronco, pero cuando te fijas en el tronco ves que es muy delgadito y muy frágil, ¿no? Eso es Cultura Mena. Cultura Mena no tiene un patronato que aporte economía, no hay una empresa detrás con su dividendo social, ni una family office. Nosotros trabajamos por proyectos y trabajamos con ayudas públicas y con cierta filantropía privada, ¿no? Y precisamente estamos trabajando, lo que decíamos al principio, ¿no?, en cierta incidencia política para conseguir marcos regulatorios como ocurre en el Reino Unido, como ocurre en Francia, en Suecia, etcétera, que sí que hay presupuestos de la sanidad pública para acciones culturales y presupuestos de la cultura pública para acciones culturales en ámbitos sanitarios, ¿no? Entonces, hasta ahora está siendo un malabarismo agotador y épico, con resultados maravillosos que nos conmueven y que nos hacen no tirar la toalla, ¿no? Pero es algo que empieza a haber una sensibilidad por parte de los sanitarios, empiezan a ver que esto es una partida minúscula al lado de la economía y de las finanzas sanitarias y que puede tener unos efectos muy, muy positivos. Entonces, nos financiamos pues, de esa forma, pues, nos acompañan desde hace años Reales Seguros, una empresa de seguros, las fundaciones Edmund de Rothschild, y luego convocatorias de ayudas públicas, ¿no? Cada vez más empieza a haber hospitales que, si bien desean un programa de este tipo y a lo mejor incluso tienen la economía, pero no la partida para ello, buscan, por ejemplo, pues, que la concesionaria de un hospital que se encarga del mantenimiento de ese hospital pues, aporte algo para que podamos cofinanciar o sientan en la mesa pues, a una empresa local, ¿no? Que eso es muy interesante, el crear redes en ámbitos donde trabaja el hospital. A lo mejor hay un hospital que afecta a la población de 6 municipios, pues hay 6 ayuntamientos que pueden aportar algo, o bien economía directamente del ayuntamiento, o bien decir, aquí hay una empresa local que pudiera aportar. Hay un ejemplo ahora que se ha dado justo a final de año pasado, que creo que puede ser ejemplar, y es que nos llamó el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga ya sabéis que son muy avanzados en ámbitos culturales y tienen cantidad de museos, etc. Y bueno, nos llamaron del área de cultura para decirnos que querían que introdujésemos nuestros programas en un hospital público de Málaga, un hospital público que lógicamente pertenece al Servicio Andaluz de Salud, es decir, otro estamento. Estamos hablando de que un estamento municipal inyecta dinero a una ONG para que haga sus actividades en un estamento autonómico. Y bueno, ahí estamos. Vamos a empezar ahora con la exposición de Sordia en Hospital, la de Pequeños Pacientes Grandes Lectores, y con la contratación de 2 músicos enteros residentes y 2 mediadores culturales. Ahora mismo estamos haciendo la convocatoria de empleo en Málaga, que es alucinante la cantidad de mediadores y de músicos que se están presentando. Vamos a hacer una audición el 4 de abril y bueno, pues es una posible fórmula, ¿no?, para escalar el proyecto. Nosotros intentamos, la idea, aunque estamos en Madrid, pero la idea es que esto crezca de una forma horizontal y que en cada ciudad pueda haber una cultura en vena local, con gente local que la ponga en marcha. Qué bueno, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí, le damos el micro. Hola. El estudio que hicisteis con los pacientes con migraña, ¿fueron muchos días, fueron muchos meses? ¿Cuánto tiempo estaban con la música? ¿Era música que ellas elegían? Me gustaría saber Sí. si un poco... Te cuento brevemente. Los datos están en el libro blanco de los MIR en la página web, donde está el estudio que se hizo, las escalas de medición, percepción del dolor, etcétera, que se utilizaron, los porcentajes que salieron. Fue un estudio... Fue el más corto de todos, fueron 4 meses nada más, la frecuencia era 3 días por semana, por eso hablaba de la adherencia, ¿no?, que venían, esos 3 días salían de sus casas, y las músicas, bueno, allí teníamos, en aquel periodo, teníamos, siempre utilizábamos o cuerda, o viento madera, o voz. Aquí, en este caso, renunciamos a la voz porque en algunas situaciones vimos que el hecho de verbalizar ciertas cosas podía distraer y conectar con el argumento, digamos, de la letra y no con el hecho musical, ¿no?
Entonces lo que tuvimos fue viento, madera y cuerda. Y un repertorio, teníamos, me acuerdo, un dúo que hacía una especie de jazz muy tranquilo y luego una violista que tocaba repertorio barroco. Eso fue lo que hicimos. Entonces, hay testimonios del propio jefe de sección diciendo que efectivamente no había una N muy grande, porque no fueron tantas pacientes, pero sí los resultados le hacían pensar que se debería de invertir para hacer un estudio mayor, porque apuntaba a que podía ser algo muy positivo. Gracias. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la charla. Gracias. Tenía una pregunta que es, porque hemos visto las experiencias en los hospitales, hemos visto también en los pueblos y el paso intermedio que decías, ¿no? el centro de salud, que a lo mejor también es como un sitio, sobre todo porque al hospital va mucha gente que a lo mejor va solo una vez, pero al centro de salud va siempre la misma población y va asiduamente a su médico de cabecera, a su médica de cabecera. ¿Tienes algún ejemplo de experiencias en los centros de salud? ¿Cómo fueron? ¿Si son similares a lo que es en los hospitales? Sí. Lamentablemente no, no tenemos, es algo que tenemos en la agenda, nos encantaría, al final es una cuestión presupuestaria, porque cuando ha habido presupuesto ha sido para hacerlo en los hospitales, pero como acabas de decir, es una escala que nos interesa muchísimo, precisamente por eso, porque al final se puede convertir hasta en un centro cultural recurrente y que los pacientes incluso puedan ir un día solo a ver qué hay en las paredes y irse a casa, ¿no? Entonces es algo que nos encantará hacer algún día y estamos en ello, ¿no? Y estamos preparados, ¿no? Porque los programas están y el escalado para llevarlo a esos formatos también está y sería fácil, ¿no? Y otra pregunta, en uno de los programas que hay aquí también, de hecho, en el Hospital de Ourense con los niños, ¿no? De los pequeños pacientes, grandes lectores. No me acordaba. Es en la parte de la escritura. Entonces, no porque sean niños, pero sí que, por ejemplo, y eso en la cuestión de medicina gráfica, que es una cosa que me interesa mucho, sé que hay estudios, de hecho, con personal sanitario y con estudiantes en universidades americanas que utilizan la parte del dibujo para expresar cosas, ¿no? Para expresar pues, en los estudiantes cómo son sus experiencias en las prácticas y en los profesionales cómo son sus experiencias y contarlas y un poco lo que estaba en el Vulnera, ¿no? Para contar y hacer un punto de compartir. ¿Hay idea también en los niños que a lo mejor, siendo niños, la parte creativa o artística la desarrollarían o serían más libres para contar cosas? ¿Hay una idea de hacerlo también con eso, aparte de pequeños escritores, hacerlo como pequeños dibujantes? Sí, bueno, de hecho los talleres que hacemos, claro, es inevitable con los niños que cuando tienes el lápiz pues se dibuje. De hecho en la biblioteca digital, en la mayoría de los casos, el cuento tiene asociado un dibujito que han hecho. Y de las experiencias que hacemos, porque esos talleres muchas veces acaban en un cuento co-creado entre ese grupo de niños, que suelen ser pues entre 4 y 9 niños, ¿no? Además ahí trabajamos con aulas hospitalarias que incluyen en su currículum estos talleres para que al final del curso tengan el cuento y va muy de la mano efectivamente el discurso narrado con el discurso dibujado, ¿no? Y pasa muchas veces que se expresan mejor con un dibujo o se atreven a dibujar algo que a lo mejor no quieren escribir o no quieren verbalizar, ¿no? Y es una herramienta muy, muy potente, sin lugar a dudas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí hay una pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Maelicia. Gracias. Yo voy a ir un poco por el tema de la investigación. Entonces, me gustaría saber qué proyectos tenéis a nivel de investigación, si os habéis planteado a lo mejor hacerlo multicéntricos en diferentes hospitales, porque si no, la N posiblemente sea muy poca, a menos que lo hagáis, ¿no? ¿Qué servicios creéis que se pueden beneficiar más de vuestra intervención? Porque, bueno, UCI es un servicio complicado para valorar vuestra intervención porque los pacientes están sedados en la mayoría y a lo mejor pues, las percepciones que puedan tener, salvo algún parámetro bioquímico que pueda alterarse, disminuir o bajar. Yo, por ejemplo, creo que probablemente cardiología o algún servicio como el mío
de medicina interna sí que se pueden medir parámetros, tensión arterial, frecuencia cardíaca, que sí se puedan, digamos, no solo a nivel de encuestas, ¿no?, sino plasmar realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? A mí hasta se me ocurren miles de cosas. Nosotros trabajamos con pacientes muy ancianos que sufren síndromes confusionales durante los ingresos. Hay que medicarlos, hay que evidentemente poner medicación para que ellos no se generen lesiones, se autolesionen, ¿no? Y a lo mejor, no sé, escuchando un poco de música, a lo mejor se puede reducir ese tipo de medicación, relajarlos o incluso fomentar más lectura y menos pantallas a la noche a los pacientes mayores. No sé, a mí me encantaría investigar este ramo, pues, desde luego. No sé qué proyectos tienes de investigación propiamente, sí. no Pues, intervención. Sí. Pues fíjate que nosotros teníamos un celo investigador un poco por decir a posibles financiadores, darles el dato, ¿no? Darle los indicadores, los KPIs y el aval de la ciencia para justificar que esto sirve, que esto funciona y esto hay que apoyarlo. Por eso hicimos esos estudios clínicos, que fue un follonazo mayor, ¿no?, el armarlo. Pero curiosamente ahora, cuando hay tanta evidencia científica abrumadora, hemos pensado que los esfuerzos deben ir dirigidos a la implementación. Es decir, que ya hay tanta evidencia que investigar siempre es necesario, siempre es bueno, pero estamos en un punto en el que creemos que esa evidencia tan potente que existe merece pasar a la implementación. Dicho esto, es verdad que no nos hemos metido a estudios clínicos como los que hicimos el 12 de octubre, aprobados por el Comité Ético de Investigación Clínica, que fueron, hasta que te aprueban el estudio, lo implementas, lo haces, fueron 3 años, fue un dineral, gracias a Reales Seguros, gracias a las fundaciones de Rothschild, la Fundación Daniel Línea Carasso, etc. Entonces, ahora lo que sí vamos a hacer, que lo está diseñando precisamente una doctora que trabaja con nosotros, que es obstetra y formada en Reino Unido en humanidades médicas, y sí estamos haciendo, como la exposición de Sorolla la vamos a mover a varios hospitales, sí queremos hacer una encuesta validada multicéntrica, precisamente para medir la calidad percibida de los usuarios de áreas oncológicas, hematológicas, después de haber puesto estas exposiciones. Va a ser un estudio durante un año donde se va a medir precisamente la percepción que tienen de sus sanitarios por haber hecho estas prácticas, ¿no? Es un estudio que te podré compartir. Se está acabando las encuestas, son encuestas validadas que vienen de Reino Unido y vamos a hacer eso, pero no es un estudio de investigación puro y duro como el que os he presentado con los músicos internos residentes, pero porque ahora yo creo que es tiempo de pasar a la acción de la implementación, ¿no? Ya hay motivos suficientes como para meter los esfuerzos en esa implementación, por lo menos por nuestra parte, ¿no? Porque la investigación es tan, no dura, ¿no?, pero costosa y compleja, que nos parecía que lo que hay que hacer es implementarlo y luego aprovechar, si se está implementando, pues para hacer algún tipo de medición, algunas encuestas, y ahí estamos. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿O algún comentario? ¿O alguna experiencia? Sí. Claro. Que aquí hay, hay músicos, hay de arte plástico también, médicos, sanitarios. Porque en general, para hacerme una idea, ¿la mayoría sois sanitarios o no? A ver, ¿cuántos sanitarios hay? Sanitarios, un montón. ¿Y del mundo de la cultura? Bueno. Que hay gente de danza también. Antón, nuestro pianista, que es híbrido. Sí. Muy bien. Sí. Un comentario que respalda tu razonamiento y tu trabajo en el tema de que el arte no solamente modifica la salud, sino que modifica también la conducta. Yo vengo de una experiencia de trabajar 12 años para una ONG internacional, Espacio Ana Frank, que depende de Ana Frank Casa Holanda. Yo tengo mucha similitud contigo, arquitecto, museógrafo, comisario de arte iberoamericano, técnico de carpintería japonesa,
y además especialista en terapias de arte aplicado a la conducta. Mi trabajo en Espacio Ana Frank era diseñar y producir exposiciones que se llevaran a los barrios latinos y a los colegios de los barrios latinos para incidir en el comportamiento y en la conducta social de los niños que ya portaban un arma a los 5 años, 7 años, cómo desde el arte, desde las exposiciones, se modificaba la conducta, y el trabajo fue excelente. Desde el arte los resultados son extraordinarios. Desde ese mundo también me vinculé a producir exposiciones para 2 asociaciones que luchan contra el cáncer en Venezuela, cáncer infantil y cáncer de mamas. Y es un gran placer saber que desde el arte, desde las artes, sí hay modificación, sí hay mejoría, sí hay conducta. Y bueno, admiro tu fundación. Yo lamentablemente tuve que abandonar el país porque todo lo que hacía era en contra del gobierno venezolano. Entonces yo soy de esos que tuvieron que montarse en un avión y venirse a la tierra de sus padres. Mis padres son orensanos. Y sí, es muy valorable lo que están haciendo, es admirable. Y es de reconocer, sí. Solo quería ampliar ese sentido de la respuesta que hizo la chica al comienzo, de que si realmente la cultura, sí modifica la salud, modifica todo, lo modifica todo, pero desde hace milenios, desde siempre. Lo único que ahora, bueno, está más canalizado y mejor llevado, pero enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias y enhorabuena también por el perfil que cuentas y por las acciones que haces. Me ha recordado, no sé si hay un colectivo artístico que se llama Boa Mistura, están en Madrid, que precisamente trabajan con el arte comunitario para transformar realidades sociales y trabajan mucho en las favelas, bueno, como los ranchitos que tenéis en Caracas, ¿no? que son lugares muy poco cohesionados, de enorme peligro, etcétera, y consiguen transformar el barrio haciendo que los niños pues pinten las calles y hagan talleres y actividades y se convierte en algo revolucionario. O el sistema de Venezuela, ¿no? de Abreu, ¿no? Ejemplar y que se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Cómo la música es capaz de modificar las trayectorias vitales de niños en riesgo de exclusión social y que de repente pues, acaban siendo grandes músicos, ¿no? Como Dudamel, por ejemplo, ¿no? que procede del sistema, ¿no? Sí. Está Acción Social por la Música, que es como la extensión del sistema venezolano de Abreu aquí en España. Sí, hay. Sí, evidentemente. Es impresionante cómo la cultura, nosotros tuvimos una experiencia en 4 oportunidades que la misma banda delictiva que gobierna el barrio era la que nos escoltaba para que sus propios hijos llevaran el producto y pudieran asimilar que no fueran lo que son sus padres. Fíjate. En momentos futuros. Increíble. Era una cosa, muy fuerte. Es un fuera de serie, realmente. Qué barbaridad. Es el ejemplo contrario al Thyssen. Es el otro lado, es el yang. Efectivamente. Ustedes son el yin, aquel es el yang. Sí. No, pero enhorabuena, eso proyecto necesario e importante. Sí, bueno, realmente se cerró porque el gobierno nos persiguió y se cerró, lamentablemente. Bueno, pues muchas gracias otra vez, Juan Alberto, y muchas gracias a todos por asistir. Y ya sabéis, la cultura beneficia realmente a la salud. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por todo.